tiene el agrado de presentar el chocolate caliente y el vino tinto. Las cosas como deben ser. Bienvenidos. Muy buenas noches, estamos una vez más en el chocolate caliente, el vino tinto. Este nuevo programa hoy, después de una semana de pausa, una semana donde la cual estamos reflexionando, revisando, escudriñando y poniéndonos al día en todo lo que significa el caminar, en lo que es la doctrina, la vida cristiana y todo lo que imbuye nuestra relación con los demás, en este caso hermanos en la fe, la iglesia, y en fin, todo un mare magnum de conocimiento, de opiniones. Nuestra intención, como lo habíamos dicho desde el principio del espacio, es el poder dirigir nuestros caminos hacia la Biblia, a la interpretación, a la búsqueda de lo que realmente la palabra de Dios quiere decir. Y hoy es un programa por demás interesante, porque si hablamos de Biblia, tenemos que hablar también de lo que en los círculos teológicos, en la vida de la preparación ministerial, se da el uso de varios elementos. Uno de ellos es el comentario bíblico, que a la par de muchas experiencias con la formación pastoral, formación ministerial, se ha dado diversas controversias, diversas opiniones y también criterios. Hoy en la noche vamos a desarrollar en el chocolate caliente y el vino tinto el programa titulado Los comentarios bíblicos, otra artimaña mercantilista. ¿Qué le parece el título? Estamos esta noche con Alejandro Maldonado, la persona que va a llevar adelante todo este bagaje de opiniones y criterios, y lo invitamos a seguir a partir de este instante con el chocolate caliente y el vino tinto. Alejandro, muy buenas noches. Querido Fernando, muy buenas noches. Damos también la bienvenida a cada uno de nuestros radioescuchas. Que el Señor les bendiga grandemente. Bien, el tema del día de hoy es los comentarios bíblicos, otra artimaña mercantilista. Este es un nuevo día, debemos recordar, para mirar a Cristo y aprender a ser como Él. Un nuevo día para reparar portillos y dejar ir libre al oprimido. Este es el chocolate caliente y el vino tinto. Bien, tenemos que ser, Alejandro, esta noche, y también a los amigos y a los hermanos que van a tener la facilidad de descargar este espacio en la página de Alejandro, ser un poquito abiertos y también dar lugar a la facilidad del oyente esta noche acerca de que no estamos atacando, por supuesto, ninguna institución, ninguna organización, sino más bien estamos viendo la manera en la cual se está utilizando y la manera y la perspectiva en la cual quizás se ha utilizado la necesidad del conocimiento bíblico, que en algún momento pasó de ser una bendición o algo de gracia, algo quizás negociable y, por qué no decirlo también, algo que de pronto va a poder o ha hecho, ¿no?, una forma de pensamiento quizás obligada, y no solamente a muchos pastores, sino a toda una generación de ministros que se han formado bajo un criterio de comentario bíblico. ¿Cuál es la perspectiva en esta noche, Alejandro, de ver los comentarios bíblicos? Bien, el título es bastante claro, pero a la vez también es importante conocer respecto al trasfondo histórico para llegar a lo que actualmente se conoce como los comentarios bíblicos, que es un término que se usaba ya en antaño y que ahora lamentablemente estamos notando en profundidad los efectos que está llegando a tener, algo que en un principio parecía ser bastante honroso, entre comillas, y que a lo largo del tiempo está mostrando justamente los resultados que estamos notando. En primer lugar, debemos entender qué significa el término comentario. Desde épocas del Imperio Romano se le denominaba comentario a una serie de apreciaciones, ya sean de manera oral o escrita, de ciertos aspectos, dependiendo de su naturaleza, claro. Y esto para dar claridad o una buena interpretación del mismo, buscando quitar cualquier duda al respecto. Es decir, se buscaba justamente
aclarar cualquier tipo de duda, cualquier tipo de problema o oscuridad en cualquier tipo de texto o información a través de los comentarios en sí. Comentarios que se llegaron a conocer como comentarios bíblicos. Estos comentarios, que bueno, en realidad vendría a ser los comentarios especializados exclusivamente en cuestiones bíblicas, ¿no? Pero en Roma el término comentario se entendía como libro, se entendía como cualquier libro, se entendía como memorias de una persona pública o los escritos sobre la propia vida de un ciudadano, el que sea. Se entendía también como comentario algún tipo de ritual pontificio o colecciones de actas de las sesiones de algún senado. Se entendía también como comentario alguna pieza judicial que servía para el juicio en un proceso. También se entendía como comentario libros de recetas médicas. Y finalmente se entendía como comentario también obras sobre la gramática y retórica. Y justamente es este último aspecto el que define o marca en definitiva lo que se entendía por comentario. Es así que, teniendo presente la última acepción, es decir, que el comentario clarificaba temas de gramática y retórica, que ésta se mantuvo para entender que un comentario trata de explicar algo o todo sobre alguna temática o sobre algún texto. Esto es lo que se ha venido a entender por comentario en sí, algo que trata de explicar algún tipo de texto que no necesariamente puede estar tan claro o algún tipo de temática en particular. Debemos entender que hay diferentes tipos de temáticas que puede tratar un comentario, como puede ser lo crítico, puede ser un comentario filológico, un comentario histórico, puede tratar algo de literatura, puede tratar sobre la Biblia, puede tratar sobre disertaciones, la que sea. Puede tratar también sobre política, jurídica y hasta deporte. A eso se le puede denominar comentario. Limitándonos a lo que nos atañe el día de hoy, que son los comentarios bíblicos, podemos notar que esta costumbre de hacer comentarios sobre las Escrituras se remontan desde mucho antes de Orígenes, por ejemplo, o de Atanasio, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, pasando por Lutero y Calvino y hasta nuestros días, ¿no? En hebreo, para el Antiguo Testamento, tenemos, por ejemplo, a Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, que así le llaman. Recordemos que para los cristianos el único rabí es Jesucristo, es decir, el único maestro es el Señor Jesús. Aunque aquí se le denomina a Moshe ben Nachman como rabí, es el nombre que él usaba o el denominativo que él prefería o el que le atribuyeron. También entendemos o encontramos comentarios como el Talmud. Aunque algún judío ortodoxo escuche lo que estamos comentando el día de hoy, estamos hablando el día de hoy, tratando el día de hoy, el Talmud como tal es un comentario. Es un comentario porque justamente trata de dar luz, explicación a el Antiguo Testamento, evitando así cualquier tipo de mala interpretación. Lo que estoy diciendo ahorita es solamente una definición que dan los judíos ortodoxos para referirse al Talmud. No significa que nosotros como cristianos debiéramos de creer esto. Es más, cuando veamos más adelante y en otros programas, la característica que tiene el Talmud como tal es netamente herético. Herético es blasfemo, es la perpetuación de una mentalidad farisaica de la época del Señor Jesús, que aunque se haya producido años posteriores, es uno de los libros más atroces, ya que blasfema el santo nombre del Señor Jesús. En ignorancia, al no reconocer que el Señor Jesús es el mismo Yahá del Antiguo Testamento, es decir, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que vino a este mundo como hombre, es que ellos terminan en el Talmud justamente diciendo una serie de cosas en contra de nuestro Señor Jesús, blasfemando su santo nombre y acusándole de una serie de cosas atroces, de las cuales lamentablemente aquellos que crean y confiesen lo que el Talmud dice los va a condenar en el infierno, porque recordemos que las Escrituras dicen de manera clara que el único pecado imperdonable es justamente la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Sé que alguno va a decir, pero no necesariamente se circunscribe en blasfemia contra el Espíritu Santo, hablar en contra... Sí, como personas, si hablan del Señor como persona no habría ningún problema, pero el Talmud contiene información que habla del Espíritu que moraba en el Señor Jesús, agrediendo y atacando justamente a Dios mismo. Así que el Talmud es una clara muestra, es un muy buen contexto de lo que hoy en día se conoce también como comentario bíblico. Lamentablemente los textos como el Talmud, y actualmente de un sistema informático llamado método de secuencia de letras equidistantes, ELS, es un programa que acomoda el Antiguo Testamento, específicamente la Torah, en líneas, por eso se conoce como ELS, acomoda todas las palabras, todas las letras en hebreo del Antiguo Testamento, en este caso de la Torah específicamente, y a partir de juegos matemáticos es que se encuentran como una especie de crucigramas para encontrar terminologías y cosas más o menos oscuras para descubrir cosas del futuro o de la actualidad. Ese tipo de cosas es justamente ahora el nuevo sistema que se está usando para querer entender tanto el futuro como la actualidad y las escrituras como tal. Este tipo de juegos, alguien me va a decir, pero eso no califica como comentario, produce justamente comentarios que tratan tanto de las escrituras como de la historia como tal. Es así que se ha llegado a decir una serie de cosas que entran en lo místico y oculto, de lo cual Dios mismo nos advierte a no tener contacto. Así que este es el trasfondo del término comentario como tal. Es la forma en la cual se describe algún tipo de texto u opinión que dé cierta claridad supuesta a algún tipo de temática o texto a partir de la historia. Así que hay comentarios de todo tipo. Un ejemplo, mejor dicho, podemos encontrarlo con el comentario de la Guerra de España. Hay una serie de libros que se denominan comentario de, y en este caso del tema del día de hoy, hay una temática en específica que tiene que ver con la Biblia, y a eso le hemos denominado comentario bíblico, es decir, la intención de querer clarificar y explicar la Biblia como tal. Tenemos que ser claros, Alejandro, en este sentido. La palabra sí abarca muchos campos en lo que es la lingüística y también la formación de criterios e ideas filosóficas. Vamos a ser particulares un poquito. Sabemos que los comentarios, en su buena intención, aparentemente no son nada malos, porque o presumen ser textos de ayuda. Sin embargo, a lo largo de la historia se ha descubierto de que siempre tienen un lado tendencioso, o sea, generan a formar una opinión específica, una idea específica, ¿no es cierto? Tendiendo para un lado siempre en el sentido de la opinión. Ahora bien, sabemos, y quisiera circunscribirme al rango religioso primeramente, podemos hacer una diferenciación entre los comentarios evangélicos, los comentarios de la Iglesia Católica Romana, que presumen de ser muy buenos por ser históricos, y otros comentarios también. ¿Será que están entrando en esta misma categoría? En realidad, conforme vayamos avanzando y vayamos profundizando en el tema y en el entendimiento de lo que es un comentario, vamos a notar que todos estos comentarios, aunque tengan una muy buena intención, lamentablemente están produciendo justamente un pésimo resultado. ¿Por qué? Porque conservan justamente el mismo lineamiento de marcar algún tipo de doctrina o lineamiento definitivo de lo que las escrituras dicen. Es decir, ya que antes para la iglesia romana, iglesia entre comillas, romana, se buscaba a partir de oscurecer la misa, las homilías a partir del latín, para que la gente no interprete ni nada por el estilo, es que al verse rebasados ya sea por la tecnología, lo que habíamos hablado en algunos programas atrás, la aparición de la imprenta de Gutenberg, es que justamente ahora se busca no dejar al criterio o al entendimiento del pueblo de Dios
las escrituras como tal. Es decir, se busca marcar algún tipo de lineamiento o poner un cerco para que no haya ningún tipo de salida, si vale el término, de lo que ellos determinan como doctrina cristiana como tal. Entonces, ese es el objetivo en definitiva. Y lo vamos a ir notando por evidencias históricas. Vamos a reiterar algunas evidencias históricas porque hay personas que de seguro no han podido escuchar diferentes programas en los que hemos tratado aspectos relacionados ya sea con la Reforma o ya sea con la tradición católica. Así que eso es lo que ocurre justamente. No importa de qué iglesia venga un comentario, el objetivo en definitiva es poner un cerco para que no se salgan de lo que ellos determinan como doctrina correcta y encaminar al resto a ese tipo de entendimiento. El problema está en que no se busca entender lo que dice las escrituras, sino lo que conviene a cada denominación o iglesia, entre comillas. Estoy tentado, Alejandro, en también querer incluir a las versiones de las Biblias de estudio. ¿Será que podemos incluirlas también? Claro, porque vienen con comentarios a pie de página. Exactamente. Es decir, aunque no vengan como texto adicional, el hecho de que venga ya un pie de página que nos dé cierta información ya tendenciosa o con intenciones de querer explicar ciertos versículos ya es bastante peligroso como tal. Aunque muchas personas digan, no, pero a mí me clarifica bastante. El problema está en que la persona que ama de las escrituras se sumerge e investiga al respecto. Ahora, estamos viviendo en una época en la que todo tiene que ver con comida rápida, con comida chatarra, con comida sumamente asequible y en el menos tiempo posible. Recurrimos a métodos o a sistemas que nos faciliten la vida en este mundo. Y dentro de todo este tipo de sistema estamos incluyendo exactamente las escrituras dentro de este tipo. Es decir, yo recuerdo hace poco a una persona que es teólogo de una de las mejores universidades o de los mejores seminarios teológicos de Estados Unidos, hacer un comentario o enseñar de la palabra de Dios basado en una película que había visto. Una película que vio acerca de una fracción de las escrituras. Es decir, empezó a narrar la vida de Moisés a partir de cómo un director de cine describió la vida de Moisés. Algo que no tenía ningún sustento en las escrituras. Cuando le hice la observación, no tenía ni la más mínima idea que realmente qué pasó. O Moisés estaba navegando por el río, por el Nilo, o es que lo encontraron entre los juncos. En la película, en la mayor parte de las películas relacionadas a la Biblia, se ve que la canasta en la que se encontraba Moisés se encontraba justamente, se podría decir, navegando, si vale el término, o perdida, arrastrada por la corriente del río, hasta que la hija del faraón pide que uno de sus siervos agarre esa canasta y descubren que hay un niño dentro. Pero las escrituras dicen que la canasta donde se encontraba el Moisés, donde se encontraba Moisés, en este caso, se encontraba en medio de los juncos. Ninguna madre dejaría a la deriva a su hijo en un río. Ese tipo de argumentación dramática para una película funciona para una película. Es una idealización. Ni siquiera idealización, es una forma de dramatizar la historia cuando la palabra del Señor nos enseña que Moisés fue puesto entre los juncos, es decir, con la posibilidad de ser encontrado sin que sea arrastrado por el río del Nilo. Claro. Recordemos que el río del Nilo tiene diferentes cataratas, se les denomina cataratas, aunque no muchas son como las esperamos, como las imaginamos, como las cataratas del Niágara, pero es una circunstancia sumamente peligrosa para un bebé. Jamás una madre dejaría la deriva. En pocas palabras, sería eso un atentado contra la vida de su propio hijo. Pero encontrar que alguien se basa, ya sea en comentarios, ya sea en libros, ya sea en películas, ya sea en dibujitos animados, para querer entender partes de las escrituras, es un gravísimo error. Es más o menos como lo que hacen en diferentes colegios. No quieres leer tal obra, pero salió la película. Entonces ves la película y tratas de hacer un resumen a partir de la película en vez de leer la obra completa. Y obviamente una película no va a ser capaz de condensar los detalles que de manera literaria se pueden describir, de manera textual se pueden dar. Es así que tenemos este tipo de errores y una cantidad de influencia que ha afectado justamente a la Iglesia,
por el hecho de amar más los comentarios que tratar de enseñar al pueblo a pensar a partir de las escrituras. Este es un gravísimo, gravísimo error. Nos basamos a partir de otro aspecto que de seguro vamos a tocar en otra oportunidad, es el hecho de andar copiando enseñanzas y prédicas de terceros. Escuchamos la prédica de algún pastorcillo por ahí famosillo y hacemos las modificaciones debidas para predicarlas en la iglesia. Ese tipo de cosas son patéticas porque demuestra la ignorancia de quien está supuestamente a cargo de una iglesia y demuestra también que considera que la iglesia que está presidiendo es gente tonta, que no es capaz de darse cuenta que algo está siendo copiado. A mí me tocó N veces encontrar a pastores repitiendo enseñanzas de textos que habían leído. Textos que casualmente yo también había leído y de pronto encontraba que me estaban presentando un hermoso resumen pretexto de que era obra o fruto de ellos. Así de triste está últimamente la iglesia, a tal punto que ni siquiera son esfuerzos intelectuales, personales, espirituales, personales para enseñar dentro de la iglesia. Tratamos de hacer las cosas a nuestro criterio o copiando ciertos sistemas de terceros. Bien, esto también nos lleva, yo creo que no va a abarcar hoy en día el espacio porque son varias cosas que están surgiendo, Alejandro. Primero, las versiones de las Biblias de estudio, que por supuesto tienen su propósito y su lado de aporte a la preparación y ayuda al creyente en su estudio de la Biblia particularmente. También de lo que estamos hablando, ¿no? Los comentarios que tenemos en nuestro medio, vamos a tener que mencionarlos algunos, de los cuales tomamos y hacemos algo, pero antes de la pausa, quiero irme a esto, Alejandro. Necesariamente, la persona que nos está escuchando hoy en la noche, en este instante, o la persona que pueda tener acceso a esta grabación, no quiero utilizar la palabra discriminación, pero necesariamente toda persona que preside un lugar, que tiene que administrar espiritualmente la predicación, debe tomar sus buenos recaudos en la preparación propia, como tú mencionaste, el esfuerzo físico, espiritual, mental y espiritual, por supuesto, en todas estas cosas. Entonces, podríamos decir que este programa va tanto como para el que está empezando a escudriñar las escrituras y formarse un criterio bíblico en base a su propia investigación, como a aquel pastor o aquella persona encargada que ya está ejerciendo un ministerio. Podemos tomar alguna especie de consejo sabio en no basarse solamente en su versión favorita o en su comentario de la Biblia. Definitivamente. Yo hice un trabajo investigativo en algún seminario por ahí, haciendo una serie de encuestas para verificar qué libro es el que consideraban como el más importante, y dentro de los seminaristas consideraban que la Biblia era el texto más importante, el libro fundamental de la fe cristiana. Cuando empezamos a revisar las prácticas que tenían los estudiantes, los seminaristas como tal, el libro por uso, por hábito, por justamente el uso que tenían, eran los comentarios bíblicos. Y el libro que pasaba a ser un libro de referencia terminaba siendo la Biblia. Es la contradicción que tenemos hoy en día. Muchos teólogos, pastores y seminaristas consideran que la Biblia es el libro más importante, pero está en una esquina. Y por uso, de manera tal vez inconsciente, nosotros decimos al mundo, hablamos con nuestros hechos, que el libro más importante termina siendo un comentario bíblico. Y las escrituras están ahí como referencia. El comentario tantos menciona da una cita y nosotros revisamos la Biblia para ver si esa cita está ahí. Pero no tenemos la más mínima idea de cómo entender las escrituras. Y en cuanto a las versiones, algunos se preguntarán, ¿por qué usa una versión medio rara el hermano Alejandro? Yo uso la peor versión, que es la versión, en el programa. Claro, es la versión 95, una versión que tiene una serie de elementos que están mal, y de seguro que muchos lo reconocen, pero justamente uso este tipo de versiones porque a mí me dan paso a entender mucho más de cuál ha sido el criterio para hacer ese tipo de traducciones. Así que hay mucho más por hablar al respecto, pero de seguro lo vamos a poder abarcar dentro de unos minutos más. Enseguida volvemos, por favor, pausa. Enseguida volvemos con
el chocolate caliente y el vino tinto. Bien, estamos de retorno con el chocolate caliente, el vino tinto, hoy con un tema particular. Los comentarios bíblicos, una artimaña mercantilista, ese es el título para esta noche. Y habíamos dicho antes de la pausa, Alejandro, tengo en mano izquierda una cantidad considerable de Biblias, versiones de Biblias, y en la mano derecha versiones de comentarios bíblicos. Empecemos por las versiones de la Biblia. ¿Por qué la diferencia en la Biblia de estudio? Vamos a dar un ejemplo sin minimizar ni cuestionar su contenido o calidad. Quizás podemos quedarnos en el propósito de estas Biblias. Muchos hermanos utilizan la versión de la Biblia Thompson, la Biblia de estudio pentecostal, la Biblia Scofield, anotada de Scofield creo que es, ¿no? Y no sé, se me va a la cabeza tantas versiones de Biblias. ¿Dónde está el peligro de usarlas sin un criterio previo, quizás? Antes de irnos con la cuestión de los comentarios. El riesgo está en justamente ver afectado una serie de enseñanzas de las Escrituras que están bastante claras, por depender justamente de versiones que nos hagan la vida mucho más fácil. Comprar o adquirir una versión de lenguaje mucho más sencillo, coloquial, popular o como quieran denominarlo, es devaluar y denigrar la capacidad intelectual de aquel que está comprando ese tipo de Biblia. Es decir, si yo considero que es más fácil para mí comprar una X versión mucho más sencilla que una versión que tenga un lenguaje en español incluso mucho más antiguo, lo que estoy diciendo con eso es que mi capacidad es mínima como para llegar a entender algún tipo de vocabulario un poco más rebuscado. Y lo que se hace en las iglesias es exactamente eso. Se busca poner o promocionar algún tipo de versión que nos sea mucho más cómoda. Usar versiones de lenguaje sencillo es una forma de creer que la gente es tonta para entender ciertos pasajes de las Escrituras. Es verdad que ciertos pasajes son difíciles de comprender, pero no imposibles. Y tener la actitud o el corazón de flojos para no revisar un texto o no tomarnos el tiempo de agarrar un diccionario y averiguar el significado de ciertos términos, nos lleva justamente a la conclusión que dábamos en el anterior sector. Estamos acostumbrándonos a tener un criterio bastante facilón y de comida rápida, es decir, queremos las cosas de manera sencilla y masticada, cuando en realidad las Escrituras han sido puestas de esa manera para ser comprendidas de esa misma manera. Es más, si ustedes revisan, amados hermanos, el libro de Proverbios, pero obviamente en una versión más digna que cualquier otra versión, menciona que el sabio dice las cosas de manera agradable, pero no significa que sea fácil. El libro de Proverbios está escrito de manera mucho más compleja, más difícil, aunque hermosa, de entender, porque el objetivo es que quien realmente quiera conocer de sabiduría se tome el tiempo de investigar y de escudriñar de la palabra del Señor, de masticar cada frase si realmente le interesa saber algo de sabiduría. Las Escrituras están puestas de esa manera. Si quisiéramos que todo sea sencillo y fácil, pues bien, nos hubiese mandado el Señor de seguro algún tipo de dramatización o algún tipo de telenovela, o mejor dicho, de fotonovela, para que nos evitemos la fatiga de querer entender qué es lo que está queriéndonos decir. Así que es justamente esa pequeña dificultad que hay en las versiones, sobre todo en las versiones más, se podrían decir, fieles al original, a los manuscritos, las que permiten que una persona pueda comprender mejor de la palabra del Señor. Yo recuerdo que una vez en una charla que tuve con una persona, un pastor entre comillas, me sacó una Biblia, la Biblia arcoíris, y me quiso rebatir a partir de una versión. Cuando traté de explicarle que
la traducción o el texto original decía otra cosa, lo único que encontré fue un montón de rabietas porque la versión de su preferencia no decía eso. Entonces, ¿cómo logramos hacer entender a la gente? La labor está justamente en los pastores. Si seguimos dependiendo de versiones de este tipo, definitivamente lo que estamos haciendo es aguar las escrituras sin entender ni siquiera la filosofía que se usa para hacer este tipo de traducciones. Recordemos que cada sociedad bíblica, por si acaso esto no va en contra de una sociedad bíblica en específico, para cada uno de nuestros hermanos es importante aclarar que hay una serie de sociedades bíblicas, hay una serie de editoriales para la Biblia que usan como base justamente la traducción de Valera y de Reina. Y esto se usa para diferentes editoriales. Es que no estamos atacando a una en específico, y aquellas que se sientan tal vez aludidas, pues sería importante que mediten al respecto. Bien, vamos a ser particulares. Esta noche quisiera ser un poco incisivo, Alejandro. Yo tengo en mi Biblia, Reina Valera 60. Un ejemplo quiero darte de esto. Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Esto es clásico, algunos hermanos que ya tienen conocimientos teológicos. Dice el verso: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Eso dice la versión Reina Valera. Hay una versión, no sé si darle el nombre, pero es una traducción hecha para este tiempo. Dice: pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Escuché entonces detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta. O sea, te estoy dando las dos versiones de ese mismo capítulo y verso. Mi pregunta es, o sea, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Asumimos que la intención de traducir Día del Señor por domingo es una traducción quizás más contextual a nuestro medio, evangelístico, congregacional, o cuál ha sido el propósito en sí. Recordemos que dependiendo la sociedad bíblica que ha producido esa versión, mantienen una línea o una filosofía de traducción. Algunos lo hacen de manera más dinámica, es decir, intentan modificar ciertos términos para que sean comprensibles de acuerdo a la cultura a la cual están llegando como objetivo, ¿no? Y otras son de línea mucho más formal y literal, es decir, lo que buscan es respetar lo que el texto como tal dice y dejar la responsabilidad de la explicación a quienes están a cargo de cada una de las iglesias y sea el contexto cultural en el que se encuentren. Dependiendo de cuál sea el lineamiento filosófico para hacer las traducciones que vayan a hacer, es que justamente encontramos este tipo de diferencias y en algunos casos atrocidades, pero increíbles. Yo lo digo de manera clara porque justamente el objetivo es ayudar y clarificar el contexto en el que estamos viviendo. Es así que los comentarios bíblicos, ya volviendo otra vez específicamente a este tipo de literatura, se han convertido desde tiempos antiguos y posteriormente desde el criterio de Calvino en el arma más poderosa para aprisionar en la sinrazón a las mentes de aquellos que buscan obedecer a Cristo a partir del uso de su razón, lo que hemos denominado el proceso o sistema de estupidización en diferentes programas, ya que se busca que la iglesia no razone, no cuestione, no analice, no viva, ni sea una molestia para aquellos que tampoco razonan, sino solo perpetúan, como terminales tontas, credos que las escrituras no mandan. Es la forma en la que muchos incurren en comentarios bíblicos sobre pretexto de buscar conocer de las escrituras, incurriendo en doctrinas, dependiendo de su conveniencia o interés, que posteriormente defienden a capa y espada cual cruzado que enarbola un símbolo que ni entiende, convirtiéndose en carne de cañón para los intereses de terceros que se enriquecen. Muchos de estos textos se autodenominan comentarios bíblicos y otros, aunque no lo hagan, siguen siendo lo mismo, pues se atribuyen cierta autoridad interpretativa de las escrituras que nadie más puede tener que ellos. Recordemos una declaración por demás obvia, por cierto,
de cómo conciben sus obras todos aquellos que producen comentarios bíblicos. Y voy a dar voy a hacer una cita textual del inicio del comentario de Calvino, que titula Institución de la Religión Cristiana. Esto es lo que opina Calvino de la obra que él hizo. Y esto es sumamente delicado, porque marca el lineamiento del pensamiento reformado en diferentes contextos. Alguien me va a decir, yo no soy seguidor de Calvino, así que esto no me afecta. Aunque no lo crean, esto sí ha terminado afectando a todos los ámbitos protestantes, entre comillas, porque justamente de Lutero a Calvino hay una interrelación bastante estrecha, aunque algunos me digan, no es verdad, pero es cierto, para producir justamente lo que hoy en día se conoce como iglesia evangélica. Escuchen bien lo que dice Calvino de su propia obra. Yo no me atrevo a tener un testimonio demasiado fuerte a su favor, dice Calvino, ni a declarar cuán provechosa será su lectura, para que no pueda parecer que valoro demasiado mi propio trabajo. Él dice que no pretende valorar demasiado su propio trabajo. Sin embargo, al menos esto puedo prometer, escuchen bien hermanos, que será una especie de clave que abra para todos los hijos de Dios un acceso recto y eficaz a la comprensión del Sagrado Tomo. Es decir, en pocas palabras, su texto, su libro, su comentario es como decir la llave maestra para entender la palabra del Señor. Y continúa. Por esta razón, si nuestro Señor me da de aquí en adelante los medios y la oportunidad de componer algunos comentarios, yo emplearé la mayor brevedad posible, ya que no habrá ocasión de hacer largas digresiones, viendo que en cierto modo he deducido extensamente todos los artículos que pertenecen al cristianismo. En pocas palabras, Calvino considera que se sabe de principio a fin y ha conocido toda la verdad de las Escrituras y las está pudiendo compartir a partir de sus comentarios, aspecto que es totalmente absurdo. Y ya que estamos obligados a reconocer que toda verdad y doctrina legítima proceden de Dios, yo me aventuro osadamente a declarar lo que pienso de esta obra. Escuchen, hermanos, reconociéndola como la obra de Dios en lugar de mía. A él, de hecho, la alabanza debida por esta debe atribuírsele, dice Juan Calvino. En pocas palabras, lo que acaba de hacer Calvino es santificar su obra y elevarla al punto tal de decir que es palabra de Dios. Yo no me explico cómo la institución de la religión cristiana no aparece en la Biblia como un apéndice para entender justamente todas las Escrituras. Es absurdo. Hay una serie de aspectos en los cuales Calvino incurre, que son errores que se pueden demostrar a través de las Escrituras, de principio. Así que ese es el criterio cuando alguien produce un comentario bíblico. Sean palabras más, palabras menos, el objetivo es justamente dar algún tipo de clave o luz para entender las Escrituras y decir, esta es la forma en la cual se entiende la palabra del Señor. Bien, por otro lado, notamos que no solo los comentarios bíblicos afloran ese autoritarismo sutil de su agencia central romana, sino que es un muy buen negocio como tal. Notemos que según el diario The Wall Street Journal, cada año se venden solo en Estados Unidos 25 millones de ejemplares de las Sagradas Escrituras. Aunque se sabe ya que cada familia norteamericana ya cuenta por lo menos con un ejemplar de la Biblia, es más, este periódico, como tal, nos afirma algo muy interesante. A pesar de que cada familia tiene una Biblia por familia, la venta para ese año y para cada año más o menos ronda entre los 25 millones de ejemplares de Biblia solamente. Es más, este periódico afirma de manera categórica que la palabra de Dios es un muy buen negocio. No lo digo yo, lo dice el periódico The Wall Street Journal. Y como tal se buscan abarcar aspectos relacionados a las Escrituras, como, escuchen bien, los comentarios bíblicos y otros textos especializados en problemas sociales como alcoholismo, familia, adolescentes. Es decir, solamente pensando en Biblias se venderían 25 millones de ejemplares en un año. Ni hablemos de los comentarios bíblicos que se producen, ni de libros que no se autodenominan comentarios, pero que sí tratan temáticas relacionadas a la Biblia,
como ser alcoholismo, la adolescencia, la familia, etcétera, 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 que también producen una serie de ingresos económicos para este tipo de editoriales. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para anotar más o menos cuánto ganan y por qué es tan interesante y tan lucrativo la producción de comentarios bíblicos y de Biblias. La población de Estados Unidos es de 316.000 millones. Estamos tratando de cerrar la cifra porque es 316.000 punto. Son 316.000 millones para el 2013 solamente. Estamos hablando de un dato para el 2013. Que si hacemos un cálculo somero, ganan por cada Biblia común y corriente, que vendría a valer más o menos como $50, ganarían por año 15.800 millones de dólares. Si pensamos que cada Biblia cuesta $50, estamos hablando de una Biblia común y corriente. Recordemos que hay Biblias de lujo con papel extra fino. Entonces, imagínense la cantidad de dinero que se gana a partir de la producción solamente de Biblias, ni hablemos de comentarios bíblicos y de otros textos, sin mencionar la cantidad de otros libros, como les decía. Así que podemos ver que la apreciación de Wall Street Journal no es para nada exagerada, realmente es un negocio. Es más, nos hemos convertido solo en un mercado donde los fariseos de la actualidad han puesto sus mostradores para exponer sus palomas y corderos en cada uno de nosotros, donde cada cual tiene la opción de hacer un azote de cuerdas por amor a Dios o simplemente volverse en un esclavo o discípulo del fariseísmo imperante. Así como el Talmud se atribuye ser la explicación eficaz de las Escrituras para los judíos, de la misma manera nosotros hemos incurrido en crear nuestras propias Talmud del momento para confundirnos aún más sobre aquello que está claro, la Biblia. Ese es el gravísimo, gravísimo error en el que estamos incurriendo al depender de comentarios bíblicos. Nos estamos sujetando a la interpretación de un tercero sin que nos conste. Y esto es gravísimo a la luz de las Escrituras, que vamos a ir viéndolo mucho más adelante. Yo creo que vamos a tener que ser claros en esto. Por supuesto, la tendencia de lo que es los comentarios bíblicos siempre van a ir a una línea de pensamiento o filosofía de pensamiento de acuerdo al expositor o al autor. Pero me gustaría que podamos tratar, después de la pausa, Alejandro, haciendo a un lado las versiones de la Biblia, los comentarios. Hay un elemento que salió y sale siempre a la palestra y que es parte también de lo que se ha llamado, ¿no?, el mercadeo, el mercadeo intrínseco, todo lo que se refiere a la fe. En este caso, ¿qué pasaría si tú escribes un libro, Alejandro, respecto a un tema eclesiástico o un tema inherente a la espiritualidad de hoy en nuestro país? ¿Será que será un bestseller? ¿Será que si lo escuchan y si yo hablo algo de esto, con algo de Biblia, algo de experiencia y algo de lo que quizá la gente quiere escuchar, no sería también tomado como las personas y los hermanos y los cristianos en este mundo como un segundo comentario, pero más contextual, digamos? Y eso sí se lo ha tomado todos los autores que ahora tienen grandes libros, grandes, en este caso, grandes en ventas también. Y lo más patético, ¿no? Pareciera que en el internet y en todo lugar donde usted ve y consulte libros cristianos, es el número 1 en ventas, dice. Bestseller, más de tantos millones de copias vendidas. Entonces buscamos al autor de moda, el libro de moda, que nos ayude a entender lo que no podemos entender en el propio esfuerzo de la Biblia. Bien. Hay que tener mucho cuidado con el asunto de la producción de material bíblico y la diferenciación que hacemos. En primer lugar, el comentario bíblico como tal tiene ese objetivo, la de clarificar verso por verso, palabra por palabra, libro por libro, diferentes aspectos de las Escrituras. Es por eso que ustedes van a encontrar comentario bíblico del Antiguo Testamento, de Génesis, Éxodo y del Nuevo Testamento, hablando de los Evangelios, Romanos, Efesios, etcétera, etcétera, etcétera. Encontramos comentarios bíblicos que abarcan de manera específica diferentes epístolas o libros de las Escrituras de manera ordenada, tratando de abarcar la totalidad de las Escrituras. Cuando hablamos de un libro X,
que no se autodenomina comentario, lamentablemente estos textos, aunque no tratan de explicar verso por verso las escrituras, aunque no tratan de abarcar en profundidad la escritura como tal, hacen interpretaciones, hacen comentarios, hacen alusiones a las escrituras sin dar razón del método, del sistema, del procedimiento para llegar a la conclusión que están compartiendo con su público. La crítica va específicamente a eso, en especial a los comentarios. ¿Por qué en especial a los comentarios? Porque si estos libros tienen semejante autoridad para dar supuesta luz respecto a las escrituras, y logramos demostrar que realmente estos libros tienen una serie de falencias, los otros textos que supuestamente tratan de dar razón de ciertos pasajes de las escrituras también tienen ese tipo de falencias, porque no dan pruebas, son realmente pocos, son como lunares. Encontrar un texto que dé razón de cómo se llegó a este tipo de entendimiento de tal versículo en las escrituras son realmente pocos. La gran mayoría, por eso hablábamos de comentarios bíblicos en el título, ¿no? Hablando de mercantilismo como tal, es justamente eso, porque no dan paso a que la gente pueda corroborar, verificar de dónde sacan ese tipo de interpretaciones. No hay un método, no hay un procedimiento ni nada. La mayor parte de los textos que hoy en día se están vendiendo usan un método netamente alegórico, es decir, no se puede comprobar. Alguien leyó un texto y se le ocurrió alguna barrabasada que es atractiva a la gente y la puso en un texto. De ahí que tenemos pastores, entre comillas, televisivos, estrellas cristianas, que dicen una serie de estupideces, no hay otro término para referirse a ellos, a lo que dicen, una serie de estupideces que no tienen base en las escrituras y es solamente algún tipo de interpretación loca a partir de una pésima versión que está usando. Así que si los comentarios bíblicos que supuestamente tratan de traer luz y en orden respecto a todas las escrituras tienen errores, mucho más aquellos libros que no hacen eso y solamente interpretan 2, 3 versículos. ¿Está mal la producción de algún tipo de texto que trate de ayudar a los hermanos sobre algún tipo de temática? No, pero sin pretensiones de ser la luz definitiva y demostrando a partir de evidencias con las escrituras del por qué o cómo llegaron a ese tipo de conclusión para que alguien pueda verificar, corroborar o descartar lo que se está diciendo. En el mundo son mucho más astutos porque cualquier tipo de tesis o paper que se vaya a producir sobre algún tipo de temática tiene que venir muy bien sustentado para que terceros puedan verificar que lo que está diciendo es verdad. Eso se conoce como una base científica. En el ámbito cristiano tenemos que ser capaces de dar evidencia, prueba, defensa de que lo que decimos nosotros es realmente verdad. Alguien me va a decir, pero en las escrituras jamás se presenta algo así, entonces pondremos en tela de juicio toda la Biblia y a Pablo. Hermano, le voy a demostrar que los apóstoles, los hermanos en la fe que nos han dejado la claridad de las escrituras, por mandato del Señor, hacen uso justamente de evidencias que nos dan claridad respecto a que lo que dicen es verdad. Es verdad. Bien, quedan 2 palabras de este segmento, Alejandro. Lo vamos a retomar después de la pausa. La alegorización como método para interpretar la Biblia y hacer una versión mía. ¿Será que estamos llegando a eso? No estamos siguiendo reglas de la hermenéutica quizás en el mundo teológico. Pero esto vamos a desarrollarlo después de la pausa. Vámonos por favor a la pausa comercial de la estación. Enseguida volvemos con el chocolate caliente y el vino tinto. Volvemos con chocolate caliente, el vino tinto. Esta noche estamos desarrollando el tema que ya de por sí, a estas alturas del programa, está siendo un poquito desafiante en saber ya tomar una decisión y una posición. Y digo posición porque quiero entrar con esta pregunta, Alejandro. Si bien
habemos, y me incluyo, y por supuesto debe haber muchas personas, en este caso, hermanos, siervos, ministros, y qué sé yo, toda persona que tiene acceso a un comentario bíblico, ya sea de cualquier título o de cualquier línea denominacional, hace uso para imbuirse en lo que quizás pueda ser un refuerzo explicativo, y digo en la mejor intención, un refuerzo explicativo de algún pasaje difícil. Pero ¿qué pasa si desechamos un comentario bíblico? ¿Cómo es que la persona va a aprender un pasaje difícil de la Biblia? Vamos a entender que una persona no tiene estudios teológicos, no sabe el contexto histórico quizás de un libro, cómo fue escrito, quién lo escribió, cuál era el pensamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos si no hubiera un comentario bíblico? ¿Cómo podemos estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo podemos investigar algún pasaje difícil? Que creo que es una de las razones más clásicas para tomar mano un comentario bíblico. Bien, para las cosas del mundo somos bastante astutos, pero para las cosas de Dios somos bastante inocentes, por no usar otro término. Para las cosas del mundo, si necesitamos alguien que aprenda a operar algún tipo de maquinaria en el campo, lo que hacemos es enviarle a la ciudad hasta que se capacite y pueda ser capaz de enseñar a otros también. En el ámbito cristiano, lamentablemente, no estamos posibilitando ni facilitando el aprendizaje de las Escrituras en profundidad, como para que el que va a ocupar un puesto de pastor o el que vaya a enseñar a alguna región tenga las herramientas por lo menos básicas para lograr entender las Escrituras y para enseñar también a otros. Lamentablemente no se está haciendo este tipo de labor y lo estamos dejando las cosas al criterio de el que pueda hacerse cargo en alguna congregación, lamentablemente. Y pensamos que estamos adorando y alabando a Dios por cantar 3, 4 horas en la iglesia, cuando en realidad lo que estamos haciendo es convertir nuestras iglesias en karaokes, pero no en una iglesia que alabe el nombre del Señor, porque lo que se canta actualmente ni siquiera tiene sustento bíblico. 3 horas cantando en algunos lugares del campo como ovejita saltaré, y la gente anda saltando como ovejita, y eso no exalta ni habla nada del Señor. O cantando cuánto te amo, te adoro, ya sea en algún acorde menor para que sea lo más romántico posible, y mientras la gente está llorando tampoco se edifica. Lo que necesitamos es gente que pueda entender de las Escrituras y facilitar el entendimiento de las Escrituras al resto de la congregación. No se está haciendo, lamentablemente. Y otro aspecto también es que no nos estamos haciendo de armas para aprender de la palabra del Señor. Recordemos que el Señor dice que vendamos todo, si no tenemos espada, que vendamos todo y compremos una. La respuesta de uno de los apóstoles o de los apóstoles en sí es: Señor, aquí hay una espada. Y la respuesta del Señor es: basta. Uno dirá, pero no es contradictorio. ¿Por qué les llama la atención cuando Él es el que está propiciando la compra de espadas? En primer lugar, porque el Señor no estaba hablando de espadas físicas para agredir a la gente. Lo que Él estaba diciendo es: ¿necesitas algo para entender más de las Escrituras? Definitivamente vende todo y hazte de las armas del Señor. Hoy en día nosotros no tenemos el más mínimo amor, ni siquiera para invitarle un café a aquel que estamos buscando evangelizar. Lo máximo que hacemos es invitar a medio mundo a la congregación, pero no somos capaces de de invertir un solo peso para alcanzar a alguien y llevarle del evangelio. Estamos esperando más bien que vengan más para dejar su dinero en la congregación. Entonces la pregunta es: ¿qué estamos haciendo para abastecer? Estamos haciendo nada. Los que están luchando para entender de las Escrituras, hermano, ánimo, porque no les está hablando alguien que de la noche a la mañana despertó y recibió algún tipo de revelación y comprendió de las Escrituras. Les está hablando alguien que hasta el día de hoy sigue luchando por seguir comprendiendo de la palabra del Señor, que es maravillosa, es profunda y tiene un montón de información para nosotros, para vivir de manera correcta. En ese buscar de la palabra del Señor es que uno se libra de caer en cualquier tipo de error,
porque justamente está buscando y se está guiando por alcanzar al Señor como tal. Con esto no estoy diciendo que uno se salva por sus obras, por sus propias obras, en absoluto. Lo que estoy diciendo es que uno aprende a caminar y entender de las Escrituras, entendiendo de la palabra del Señor. 1, 2, 3, hasta el último día de nuestras vidas. Así que, si hay alguien que no está pudiendo entender de las Escrituras, no sabe griego, no sabe hebreo, no sabe nada de arameo, no tiene base histórica al respecto, hoy en día, lamentablemente antes era mucho más limitado, pero hoy en día se tiene bastante acceso a partir del Internet. Y de acuerdo a las promesas que ha hecho el gobierno, el Internet tendría que llegar a cualquier parte del país. No sé cuándo será, no sé si ahora ya estará llegando o no, no sé. Pero también faltan recursos educativos como las computadoras en diferentes lugares y la enseñanza sobre todo. De seguro que esto se va a venir haciendo mucho más adelante, no lo dudo. Pero necesitamos justamente tener acceso a compartir de esta información entre creyentes y hacer fáciles de aprender, es decir, tener la facilidad de querer escuchar y aprender y revisar las Escrituras una y otra vez. Las versiones que tenemos, gracias a Dios, son versiones bastante fieles a las Escrituras. Reina Valera, o en este caso Casiodoro de Reina, nos ha dejado una traducción bastante fiel. La revisión de Valera también es una traducción o una revisión bastante fiel. Y no se nieguen a esforzarse un poco en cuanto a terminología un poco rebuscada, que no se pueda, que no es imposible resolverlo a partir de un diccionario. La gente, y en las iglesias estamos empezando a hacer creer que realmente las Escrituras son pero tan complicadas que necesitamos la versión Topollillo o la versión Petete para entender las Escrituras. Y ese es un gravísimo error, porque hemos llegado a aguar, a desmejorar, a bajar de categoría las Escrituras a tal punto de convertirlo simple y llanamente en una revista de Condorito. Permíteme esta pregunta un poco fuerte, Alejandro, pero es que ¿acaso no es la persona el que va, el expositor, llámese pastor, el predicador, el que tiene esa función de hacerla justamente en algún momento donde la audiencia está necesitando ver 3, 4 capítulos o 3 versos? ¿No es acaso la persona que está en ese lugar de autoridad, en el momento propicio, no complicarle la vida, sino facilitarle la vida al creyente a escuchar y entender la palabra de Dios? No. Nosotros no somos, se ha entendido facilitador, o el término facilitador se ha entendido como aquel que agua las Escrituras para que la gente pueda beber de eso. Y es como que yo venda leche aguada para que alguien pueda digerirla. Es un gravísimo error. Al último lo que vamos a tener es niños o gente raquítica por no alimentarse correctamente. Un error en el que incurrimos es que pensamos que como cristianos, aunque no lo expresemos de manera explícita, pero al tener este tipo de actitud lo que estamos diciendo es que hay gente con mejor capacidad y gente tonta. Cuando yo predico, ya sea en el campo, donde sea, trato a la gente con el criterio de que son mis iguales, porque realmente son mis iguales. Dios no ha puesto más neuronas en uno y menos en otro. La capacidad sigue siendo la misma, a no ser que tenga un problema congénito o algún tipo de problema, pero somos iguales. Ni el color de piel, ni la estatura, ni nada hace que uno sea más o menos inteligente, ni el rasgo de la cara. Hay gente que piensa que los japoneses son genios por naturaleza. Lo que ellos son metódicos en su labor. Por eso logran una cantidad de objetivos. A diferencia de los latinos, que somos mucho más relajados y por lo cual también no obtenemos la cantidad de beneficios que quisiéramos obtener como en otros países. Ajá. O en otros lugares. Entonces la gente es igual, se les debe de hablar de igual. Ahora, en este hablar de igual a igual, alguien no va a entender un término y tiene la libertad de levantar la mano y preguntar, ¿qué quiere decir, hermano, con tal término? Se le aclara y las cosas continúan y cada uno de nosotros aprendemos más vocabulario para seguir creciendo en el entendimiento de las Escrituras. Pensar que tenemos a gente con menor capacidad, eso es prejuicio.
y a partir de las leyes de los hombres, a partir de la nueva constitución que tiene el Estado, y a partir, sobre todo, que es mucho más valedera o con mayor sustento, las escrituras jamás discriminan a nadie, ni por color de piel, ni por ningún tipo de condición. Así que nuestro error está en pensar que facilitar es aguar la leche a la gente. Y no es así. Facilitar es tener la capacidad de explicar algo complicado a la iglesia como para que lo entienda tal cual. No quitarle propiedades a las escrituras para que alguien pueda digerirlo y pueda subsistir. En absoluto. Hoy en día se está enseñando de la palabra del Señor de la manera más fraudulenta que jamás se ha visto, a tal punto de que lo único que buscamos para tener una cantidad de público, digo público no por error, porque se está buscando tener beneficio económico, es enseñar cosas que sean gratas. Solamente falta que metan a un payasito y a un malabarista dentro del púlpito o en el púlpito para que las cosas sean mucho más gratas. Lo que se requiere es las escrituras tal como la palabra del Señor lo menciona, tratando de facilitar el entendimiento, no la aceptación de doctrinas superfluas que se están inventando hoy en día. Así que como pastor tendríamos que ser nosotros los primeros en sumergirnos en las escrituras, empaparnos de las escrituras para que nos sea fácil enseñarlas a otros. Pero si nosotros tenemos prejuicios de que las escrituras son sumamente difíciles, para nosotros van a ser difíciles y vamos a compartir ese temor a toda la iglesia. Y vamos a provocar justamente ¿qué? Un montón de gente que no entiende de la palabra del Señor. Es más, hermanos, revisen o hagan una revisión estadística de cuánto tiempo le dedican al estudio de la palabra del Señor cuando ustedes llegan a la iglesia. El 80% tiene que ver con cantar, bailar, etcétera, etcétera, botarse al piso y llorar. Y un 10% o un 15% o un 20% a las escrituras como tal. Y dentro de la enseñanza de la palabra del Señor en nuestras iglesias tenemos como 20 minutos, dependiendo, digamos que sea una hora la enseñanza, son más o menos como el 80% entre ilustraciones absurdas o ilustraciones superfluas y otro tipo de experiencias personales donde el pastor se hace al dramático o a la víctima o al héroe del cristianismo, y un 10% de entendimiento de la palabra del Señor. Es más, en las iglesias hoy en día no se enseña las escrituras en orden, capítulo por capítulo, versículo por versículo, libro por libro. Es extraño encontrar una iglesia que tenga la capacidad de enseñar libro por libro y abarcar todas las escrituras. Lo que hoy en día se hace es picotear un poquito de este versículo de tal libro, otro poquito de tal, y como la gente no tiene idea del contexto, pues le hacemos decir a la Biblia lo que queramos y seguimos hasta el día de hoy cobrando diezmos basados en un contexto que no es del Nuevo Testamento. Entonces, una vez más, el llamado es a liberarnos de este tipo de cadenas que no permiten que entendamos las escrituras. Cuando el Señor venga, esperemos que no sea hoy o mañana, probablemente vayamos a abrazar a Pedro o a alguien pensando que es el Señor Jesús. O busquemos al más rubio y con cabello largo y ojos azules pensando que es el Señor, cuando ni siquiera entendemos lo que la palabra del Señor dice. Entonces, una vez más aclaramos este punto. Tenemos que ser claros en diferenciar dos cosas. Yo creo que tendríamos que tener, Alejandro, dos pautas interesantes para revisar. ¿Quiénes son los que tienen el ministerio de la enseñanza? ¿Quiénes son los que tienen el ministerio de la enseñanza? ¿Y quiénes son aquellas personas que deben ser forzadas, no forzadas, sino más bien empujadas a prepararse, pero de la manera a la cual Dios ha puesto herramientas para la preparación teológica? No todos están llamados, Alejandro, a tener una formación quizás a nivel seminario, instituto bíblico, pero aquel que merece o quiere anhelar el obispado también tiene que ser una persona idónea y, como dice la palabra, no un neófito. Ese creo que debería ser un perfil de aquel que va a exponer las escrituras. Bien, en primer lugar, todo aquel que quiera trabajar para el Señor tiene que asumir la responsabilidad del cargo. Es decir, si no es ser pastor solamente aquel que siente alguna cosa o el llamado, entre comillas, del Señor para servir a Dios. En absoluto.
todo aquel que quiera trabajar para el Señor, en primer lugar, tiene que darse cuenta que no va a recibir rédito económico. Si están pensando en volverse pastores porque están viendo a 2, 3 pillos enriquecidos y nadando en dinero como el tío rico, ese no es el trabajo de un pastor. El trabajo de una persona que quiere servir a Dios, primero, no es la de enriquecimiento. Segundo, es la de mucho esfuerzo y tiempo y dedicación para comprender la palabra del Señor, porque cuando uno enseña, o se condena o gana beneficios para el reino del Señor. Aquellos que piensan que es nomás en hablar, abrir la boca y de acuerdo a lo que tengamos por dentro vayamos diciendo lo que se nos ocurra, están cometiendo un gravísimo error, porque recuerden que Santiago dice que es mejor que no haya muchos maestros para que no reciban mayor condenación. Ajá. ¿Por qué dice eso Santiago? Porque justamente el objetivo no era tener un crecimiento masivo de líderes como hoy en día se está haciendo, sino tener personas pocas, pero personas preparadas en el entendimiento de las Escrituras para que justamente puedan producir gente, hermanos, entendidos en la palabra del Señor. Esto no es imposible. Recordemos que el cristianismo se inició en el siglo I, donde no había computadoras, no había bibliotecas, no había ningún tipo de información al alcance como hoy en día hay. Hoy en día tenemos bibliotecas en cada ciudad y es cuestión de acercarse y buscar libros de historia para aprender un poco más. Pero antes no. El esfuerzo tenía que ver con literalmente cada discípulo vivir con la persona que le estaba enseñando para aprender cada detalle de toda la labor que se estaba haciendo. Hoy en día no, le llamamos discipulado a 10 minutos de algún líder puesto a dedito de algún pastor, porque le conviene que esté él ahí, porque tiene cierto carisma, para enseñar 10 minutos a alguien. Eso no es discipulado. Discipulado literalmente es vivir con ellos, es enseñarles de la palabra del Señor a detalle. Vamos a ver algunos aspectos interesantes, aspectos que debemos de entender. Primero, los comentarios bíblicos no son palabra de Dios, sino son palabra de hombres. Y eso tenemos que tenerlo muy, muy claro. Porque hay gente que tiene tanto respeto por los comentarios bíblicos que solamente les falta besar el comentario bíblico, como publicábamos por internet, como ilustración, y declarar que eso es palabra de Dios. Es totalmente absurdo, relegando las Escrituras al último lugar. Vamos a revisar qué es lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo 8. Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Uno me dirá, pero esto no tiene nada que ver con los comentarios. Claro que sí, porque no se da evidencia a partir de las Escrituras para las conclusiones a las que llegan. Y son simplemente ideas de hombre que no tienen sustento en las Escrituras, según las tradiciones de los hombres. Tradiciones, claro. Recordemos que en anteriores capítulos o en anteriores programas demostramos que hay una cierta genética o lineamiento netamente romano en todo el criterio reformado. Y eso nos está afectando hasta el día de hoy, siguiendo, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Lo que Cristo dice, lo que el Señor Jesús nos manda, es guardar su palabra, no inventarnos y crear o generar comentarios bíblicos o seguir lineamientos tradicionales, en absoluto. Segundo punto, los comentarios bíblicos y otros libros que dicen explicar de las Escrituras no dan datos, como habíamos mencionado hace unos minutos, no dan datos de cómo es que llegaron a esas conclusiones, porque si presentaran evidencia del proceso que cumplieron para llegar a sus doctrinas alegóricas, notaríamos que no tienen el más mínimo criterio para decir lo que dicen. No es solamente agarrar y decir, bueno, una noche me encontraba en mi hotel y de pronto desperté y vi en tal canal que tal persona se declara Dios de tal estado de Estados Unidos. Eso es ridículo. La próxima, tomes algún tipo de sales de frutas para no sufrir algún tipo de trastorno nocturno por alguna comida mal digerida y dejen de inventarse doctrinas absurdas. Lo que se requiere es entender de la palabra del Señor para decir, por esto y por esto y por esto, la palabra del Señor dice esto. Y se puede hacer. Vamos a revisar qué es lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Perdón, versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron
hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Uno me dirá, ¿qué tiene que ver este versículo con lo que estamos hablando? Miren, en primer lugar, Pablo demuestra de manera gramatical que no está usando la palabra del Señor, no usa un plural para hablar de todos los judíos como aquellos que van a recibir la promesa de Dios, sino que está hablando en singular, específicamente hablando del Señor Jesús, sabiendo incluso Dios que Jacob iba a tener una serie de descendientes, o Abraham. Así que Pablo da una prueba acá, literal, de que lo que está diciendo respecto a Cristo es verdad y que las Escrituras se refieren a Él. Así que hay forma de dar evidencia de lo que dice la palabra. Claro que sí, lo notamos aquí en Gálatas. Y hay una serie más de evidencias en las Escrituras que demuestran que se debe de leer literal y entender tal cual, no de manera alegórica. No de manera alegórica. Recordemos que cuando hablamos de alegorismos, hoy en día, o de entendimiento alegórico, se entiende aquella persona que lee un versículo y imagina, intuye, siente algún tipo de significado que no es el que literalmente las Escrituras dicen, y lo atribuyen a las Escrituras para hacerle decir lo que les venga en gana. Eso es alegorismo. Está complicado, querido Alejandro, porque aquí tenemos dos cosas que, por supuesto, la Biblia también respalda. La primera, que sí, estamos como que yendo para atrás, dependiendo y pensando o que otros piensen por nosotros. Creo que ese es el resumen cuando nosotros damos todo el crédito a un comentario o alguna versión o algún libro o a cualquier texto que nos imponga una idea acerca del conocimiento de algún verso bíblico. Pero por el otro lado, tú expones la necesidad de que la investigación de la palabra de Dios venga y se aplique de manera particular. O sea, el creyente, aquella persona que estudie, lo haga buscando la revelación directa a la palabra de Dios. Pero también no existe acaso un peligro en caer en una interpretación errónea, así como fueron los frutos de tantas denominaciones. Sí. Entonces, claro que tenemos que equilibrar un poquito eso. Justamente, no le teman al error. El cristianismo hoy en día, por la genética romana que tiene, apenas escuchamos que alguien comete un error en la iglesia, en el entendimiento de la palabra del Señor, lo que hacemos es directamente ya crucificarlo, amenazarle de que lo vamos a botar de la iglesia, y jamás damos explicación de ese tema. A mí me ha tocado una serie de capataces, a nombre o a título de pastores, que al no encontrar solución a cuestionantes que yo les hice, lo único que atinaban a hacer era amenazarte para justamente dejarte callado ante una duda honesta y directa a la luz de las Escrituras. Entonces, si nosotros caemos con ese tipo de genética romana, claro que vamos a seguir con la Santa Inquisición, santa entre comillas, ¿no? Vamos a seguir haciendo persecución de brujas o vamos a seguir quemando a un montón de gente en el patio de la iglesia. ¿Por qué? Porque justamente no tenemos la capacidad de dar defensa de nuestra fe. No hay capacidad de dar defensa de nuestra fe. Si no nos creen lo que decimos, pues nos atacan. Es lo que ocurría, por ejemplo, hace no mucho una persona, me sorprendo, me encuentra en una plaza de la ciudad de La Paz, de los Watchtower, de los testigos de Jehová, y tratando de evangelizarme, yo le hago una serie de preguntas a partir de su propia Biblia, y lo único que atinó a hacer era pararse y decirme, no, usted está equivocado, y mientras gritaba se alejaba. Me pareció cómico porque no es solamente memorizarse versículos para salir a supuestamente evangelizar, cuando en realidad lo que requerimos es gente que entienda de las Escrituras y pueda dar defensa honesta. Creo que la palabra dice que debemos estar preparados, claro que sí, para dar una defensa. Claro que sí. No grabadoras que salgan a las calles a anunciar supuestamente un evangelio torcido. Para nada. Entonces, si no tenemos la capacidad de dar respuesta a diferentes tipos de observaciones en las Escrituras, pues en definitiva no pensemos que vamos a lograr alcanzar a nadie de esa manera. Me gustaría, honestamente, estoy casi alucinando, si vale el término, o estoy teniendo algún tipo de alucinación, mejor dicho, pensar que en las iglesias
en el culto se pueda levantar la mano y cuestionar lo que el pastor está diciendo, me parecería fantástico. Sin el hecho de menospreciar, sino más bien No, para por poder, duda, honesta y para poner luz a lo que se está hablando. Hoy en día las prédicas son monólogos, como lo he dicho 20 veces, son monólogos donde el pastor, hay de aquel que quiera siquiera preguntar, ya le llaman la atención, eso se puede hacer en otro momento. Cuidado, hay que tener reverencia. ¿Cuál reverencia? Si el que está predicando ni siquiera se tomó el tiempo de preparar lo que está enseñando. ¿Qué reverencia? ¿De qué reverencia me están hablando cuando simple y llanamente aparentamos por la vestimenta, un ternito y una corbatita, que somos reverentes? Mayor reverencia se tiene cuando esa persona conoce de las Escrituras y es capaz de dar respuesta a cualquier tipo de cuestionante en cualquier momento en el que sea requerido. Ese es el ejemplo del Señor Jesús. Ese es el ejemplo del Señor Jesús. No las cosas que hoy en día se están haciendo. Vamos a revisar un tercer punto ahora. No buscan, las personas que justamente hacen uso de comentarios o producen comentarios, no buscan enseñar a pensar al pueblo de Dios, sino simplemente buscan estupidizar a todo aquel que tenga contacto con sus materiales para convertirlos en vasallos o entes descerebrados que solo compren lo que se producen o lo que producen. El objetivo es sí. Realmente me sería fantástico que se produzcan libros que ayuden a pensar y cuestionar lo que tenemos. Hoy en día te vuelves cristiano, vas a alguna iglesia y tienes que aceptar de por sí algún tipo de doctrina o de declaración de fe que la iglesia tenga, sin la posibilidad de cuestionarla o de revisar a la luz de las Escrituras lo que dice la palabra del Señor y decir esto está mal. No, o aceptas la pastilla completa o te vas. Y ese no es el cristianismo. El cristianismo ha sido hecho para, el Señor nos lo ha dado para que podamos libertar a todos, incluso en cuanto a la razón. ¿Cómo vamos a afectar nuestra sociedad si no somos entes no pensantes? Ni siquiera en lo que creemos. Ni siquiera en lo que creemos. Y para irnos ya, mejor dicho, preferible irnos a un corte comercial, porque los versículos que vamos a leer más adelante son un poquito largos, pero sustanciosos y clarificantes, si vale el término, para entender este punto que acabo de mencionar. Palabras duras, palabras necesarias, creo, en esta noche, pero estamos encaminándonos al final del programa y queremos acabar con las cosas concretas y, por supuesto, siempre en el afán de la edificación de usted que nos sintoniza, nos honra con su sintonía en el programa Chocolate Caliente. Enseguida volvemos, por favor. Enseguida volvemos con el chocolate caliente y el vino tinto. Estamos en el último sector del chocolate caliente, el vino tinto, esta noche con el tema de los comentarios bíblicos, una estrategia mercantilista. No solamente hemos hablado de comentarios bíblicos, hemos hablado de versiones de la Biblia y también estamos revisando la naturaleza del conflicto, la interpretación necesaria de la Biblia. No todos estamos capacitados, no todos estamos en condiciones para interpretar la Biblia. ¿A qué recurrimos? Por supuesto, ahí se presentan con bombos y platillos todo tipo de versiones y todo tipo de comentarios para poder clarificar nuestro panorama bíblico. Pero como ya estamos en el epílogo del programa, yo quisiera tomar este refrán popular que tal vez es un poco crudo, Alejandro, para un poquito identificar la condición en la cual estamos y en la cual no deberíamos estar. Ese refrán popular dice que en tierra de ciegos el tuerto es rey. ¿Acaso no será una realidad quizás un poco cruda tener hermanos genuinos en el corazón de creer cosas de Dios, pero que no tenemos quien nos puede enseñar? Y aquel que nos enseña y que está casi un poquito más en las mismas condiciones nuestras. Hoy en día hay la frase, el refrán que mencionas sería más o menos así. Entre ciegos, el ciego que dice ver es el que manda. Y es de esta forma, es decir, hay gente que dice que ve de las Escrituras y realmente no está viendo. No está viendo. Y hay tuertos dentro del pueblo del Señor que les han hecho creer que están ciegos. Y lo que se requiere es gente que diga el Señor y entienda
que el único, el todopoderoso, el que permite y da claridad en la mente para comprender las escrituras es el Señor. Es el Señor. Hermanos, usted que nos está escuchando, ¿cuántas veces al día usted clama por comprender de las escrituras? Y dígame cuántas veces usted clama por cuestiones o necesidades más mundanas, incluyendo la comida, que por entender de la palabra de Dios. Y ahí usted va a notar justamente el problema del por qué mucha gente no está entendiendo de la palabra del Señor. Porque nuestro clamor por entender de manera genuina la palabra del Señor ha quedado en el último lugar. Estamos esperando que el pastor nos lo mastique durante la semana y nos venga con alguna nueva revelación el fin de semana que entender nosotros de la palabra de Dios. Es una pena, es realmente una pena. Somos un montón de ovejas con placas. Nos han quitado las placas y estamos tratando de masticar con las encías. Y ese es el problema. Necesitamos entender que realmente nosotros, sujetos en fe al Señor, podemos comprender de la palabra del Señor. Usar de recursos que ahora los tenemos aún más próximos a nosotros para comprender aún más de la palabra del Señor. El tercer punto que habíamos mencionado en el anterior sector era que aquellos que producen los comentarios bíblicos no buscan enseñar a pensar al pueblo de Dios, sino simplemente buscan estupidizar a todo aquel que tenga contacto con sus materiales para convertirlos en vasallos o entes descerebrados que solo compren lo que producen. Y mencionábamos el libro de Oseas, capítulo 6, para ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Oseas, capítulo 6, versículo 4 en adelante. Oseas, capítulo 6, versículo 4 en adelante. Y dice la palabra del Señor así: ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Hoy en día la gente está pretendiendo que al hacer gastos innecesarios en compras de comentarios bíblicos está haciendo una especie de sacrificio, de esfuerzo por conocer de Dios. Pero no es así. ¿Cuántos de aquellos que tienen comentarios, colecciones de comentarios bíblicos en sus casas o en sus computadoras han leído por lo menos uno completo de principio a fin? Lo que hacen es usarlos como textitos para picotear y decir algo con cierta referencia para darle cierta autoridad a lo que uno está enseñando el fin de semana. Y eso es patético. Lo que debiéramos hacer es buscar entender la palabra del Señor. Recordemos que cuando Oseas dijo esto, no habían comentarios bíblicos. ¿De qué estaba hablando entonces? De las escrituras tal cual. ¿Se podía entender? Claro que sí. En esa época, claro. ¿Cuánto más ahora? ¿Cuánto más? ¿Seguimos pensando que estamos imposibilitados o sin recursos para entender de la palabra del Señor? No, en absoluto. En absoluto. Cuarto punto, debemos notar que cada comentario bíblico se contradice uno a otro, trayendo más confusión que luz en el entendimiento de las escrituras, incluso contradiciendo las mismas escrituras que supuestamente tratan de clarificar. Si revisamos el comentario de Matthew Henry, revisamos el comentario, no sé, de MacArthur, revisamos el comentario de talcito, de cualcito, vamos a encontrar que entre ellos dicen cosas que se oponen unas a otras. La pregunta es, ¿el objetivo es clarificar o qué? Vamos a revisar Romanos capítulo 10 para entender qué es lo que dice la palabra del Señor al respecto, o qué luz nos puede dar la palabra del Señor al respecto. Romanos capítulo 10, versículo 16 en adelante. Romanos 10, 16 en adelante. Dice, pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿acaso no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También pregunto, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice,
todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Y en esa categoría estamos entrando, en la categoría del Israel de la época de Isaías. Un Israel que no quería escuchar, un Israel rebelde, sabiendo de la palabra de Dios, no quiere obedecer. Hoy en día andamos inventando una serie de ministerios, trabajos, labores, etcétera, dentro de la iglesia, sobre pretexto de hacer la obra del Señor, y no cumplimos las ordenanzas claras que están en la palabra de Dios. ¿Qué queremos hacer? ¿Inventar, reinventar lo que el Señor dijo? Lo habíamos visto ya en el programa que hablamos sobre los misioneros. Hay una serie de detalles que indica el Señor de lo que se debe de hacer para evangelizar o hablar del Señor en diferentes culturas y países. Y hoy en día no se hace, no hay un registro. Yo no conozco un registro, por lo menos, de algún misionero que llegó a alguna población, lo rechazaron y se sacudió los pies. ¿Hay? No, hay misioneros, pero como mártires, que los rechazaron y seguía insistiendo hasta que lo maten, y uno dice, wow, qué increíble ese hermano, es un varón de Dios, cuando está violando por completo todo lo que el Señor manda. ¿Qué estamos haciendo? Y hay una serie de aspectos que el Señor ha ordenado que no los estamos cumpliendo y los hemos dejado solamente como palabras románticas en las Escrituras, y nosotros ponemos nuestro propio método de cómo se debe de hacer la obra del Señor, y ese es un gravísimo error. Ese es un gravísimo error. Así que el objetivo es justamente que no haya contradicción. Cuando hablamos de contradicción y hablamos de rebeldía, estamos hablando justamente de lo mismo, el hecho de ser contradictorio a lo que la palabra de Dios dice. Uno dice una cosa, otro dice otra, y no hay forma en la cual lleguemos a un entendimiento claro de lo que la palabra del Señor dice. Es más, no estamos enseñando al pueblo del Señor a pensar por sí solo, les estamos enseñando a ser dependientes, a ser inválidos. Es un término que hoy en día no se usa para referirse a personas con capacidades diferentes, pero lo uso ahora, yo rescato ese término para justamente describir lo que se está haciendo con el pueblo. Nos estamos volviendo en inválidos. ¿Cuál es, Alejandro, o cómo se debería interpretar el verso bíblico que dice que no os hagáis de ustedes o de ustedes vosotros maestros para no querer mayor condenación? No meterse a querer enseñar como palabra, como enseñanza a muchos, como si uno conociera de las Escrituras algo que a uno no le consta, en primer lugar. Si alguien se mete como maestro de la palabra del Señor, significa que esa persona conoce de las Escrituras de principio a fin. Hoy en día a los pastores hay que mandarles una cartita avisándoles de qué versículo tiene que enseñar en la iglesia, porque si no llegan en pañales y no tienen la más mínima idea de qué hablar. Cuando en realidad se debiera de hacer como en las Escrituras. Se invita a tal pastor y ese día se le debiera de indicar el versículo que tiene que enseñar, porque se supone que sabe. Se supone que sabe. Así que tendríamos que hacer esto dentro de las iglesias. Hoy en día los pastores requieren de tiempo, de avisos, etcétera, porque no quieren mostrar su vergüenza ante la iglesia por el desconocimiento que ostentan de las Escrituras. Así que no se hagan maestros en masa. Preferible es que cada uno conozca de la palabra del Señor para salvarse a sí mismo. Y si Dios te llama para la enseñanza, gloria a Dios, lo vas a hacer con temor al Señor y no como hoy en día se está haciendo. Quinto punto, todo aquel que se basa en comentarios bíblicos o en libritos con pretensiones de dar luz sobre la Biblia demuestra que solo es parte de una secta a la cual nunca negó. Fariseo de fariseos, súbdito de Constantino, esclavo de un reino que no es el de Dios. Si, hermano, si usted está aprisionado a depender de comentarios bíblicos para entender y dar enseñanza de las Escrituras, usted lamentablemente es simplemente un seguidor de la doctrina farisaica, porque eso es lo que han hecho los fariseos, que después se terminaron denominando rabinos, y actualmente se los conoce como ortodoxos. Ese es el nombre al que se cambiaron de fariseos a ortodoxos. Tengan mucho cuidado en cuanto a esto. Vamos a ver lo que dice Mateo 5:17. Mateo capítulo 5, versículo 17, dice así. Y noten bien lo que dice el Señor. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir,
sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Por tanto, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo podemos estar enseñando en la iglesia que hay que guardar los mandamientos del Señor Jesús y nosotros no las entendemos ni las podemos guardar y de paso seguimos enseñando lo mismo? Vamos a ser llamados pequeños en su reino. Y si nosotros seguimos haciendo lo mismo y nos equiparamos a la actitud de los fariseos, no vamos a entrar al reino de Dios. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de actitud. Nos llegó una pregunta al filo ya del programa, querido Alejandro. Lo voy a parafrasear porque está con algunas palabras que son propias, ¿no?, del mensaje de texto. ¿Por qué hay muchos intérpretes o maestros de la Biblia, en especial del Apocalipsis? ¿Acaso es difícil cómo interpretar? Bien, yo menciono a las epístolas como los libros más sencillos de entender. Los evangelios son un poco más complicados, mucho más complicados. Los libros proféticos, si queremos compararlo con las ideas de este mundo, sería para un doctorado o un PhD. Es decir, realmente hay que comprender y conocer bien las escrituras para llegar a interpretar los libros proféticos. Hoy en día es más fácil interpretar el libro de Apocalipsis porque como es tan complicado y lleno de tanto simbolismo, es más fácil de usarlo para engañar a la gente sin que haya algún tipo de sustento para corroborar si eso es verdad o no. Por eso hoy en día se está haciendo este tipo de interpretaciones soeces de los libros proféticos. Y no enseñan ni muestran, otra vez recalco, el método o el sistema o la forma en la cual llegaron a esas conclusiones, justamente para no verse en vergüenza ante la gente al corroborar si lo que hicieron es correcto o se puede llegar a la misma conclusión a la que ellos llegaron. Así que es sumamente delicado. Por eso prefieren interpretar y hablar de versículos o de pasajes o de libros de orden profético. Sexto punto. Todo aquel que se sujeta a los comentarios bíblicos no tiene la más mínima honra para justificar sus doctrinas porque no le consta lo que cree. Y eso tiene que quedar claro. Aquel que se basa en comentarios bíblicos para decir algo o justificar su fe no tiene honra. Porque le está hablando de cosas que ni le consta. Por cuestiones del tiempo vamos a correr a Juan capítulo 3, versículo 11. Quería leer todo el pasaje, pero solamente nos da tiempo para leer el versículo en específico. Juan capítulo 3 versículo 11 dice: de cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Esto es lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Solamente los cristianos hablan de lo que conocen y de lo que han visto. Hablar de cosas que a nosotros no nos consta es totalmente deshonroso y eso es ser falso testigo. En las Escrituras uno se vuelve mentiroso ante el Señor al hablar de cosas que a mí no me consta. No es justificativo decir, pero el autor tantos dice esto. Claro, justificate con el autor X cuando el culpable y el que está divulgando ese tipo de información, que probablemente esté errada, eres tú. Por eso justamente las Escrituras mencionan que no es bueno que haya muchos maestros o que la gente se haga maestros a sí mismos. Séptimo punto. Todo aquel que se basa en comentarios bíblicos demuestra con su accionar que no ama a Dios, sino a los hombres de los cuales no quiere recibir rechazo ni padecimiento, sino bienestar, tranquilidad que ofrece este mundo y sus deleites. Claro, como no quiero pelearme con el hermanito tanto que ama al autor tantos de tal comentario, pues prefiero decir exactamente lo mismo o meterme en el mismo sistema para no tener problemas con nadie. ¿Quién les ha dicho que llevarse bien con todos es encontrar la paz del Señor? En absoluto. La palabra del Señor ha puesto justamente división y es para eso. Porque se debe de entender a partir de la verdad no le va a caer bien absolutamente a nadie. Y eso es lo que se debe de anunciar. Veamos lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43, para mostrar que no nos importa, y es un muy buen ejemplo y es valorable para el Señor ser honesto y claro,
que andar con hipocresías o tratando de quedar bien con todos. Juan capítulo 1 versículo 43 dice así: al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, por primera vez por si acaso, que se le acercaba, dijo de él, aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Si el Señor se le hubiese dicho esto a cualquiera de los pastores de hoy en día, hubiesen dicho, oh Señor, realmente eres tú, me conoces. Porque nos gusta que nos alaben en vez de ser claros. Noten bien la respuesta de Natanael. Dice, versículo 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. La respuesta de Natanael es clara y directa. ¿De dónde me conoces? Porque vienes a decir ese tipo de cosas. En ninguna forma él dice, hoy muchas gracias, o se deja engañar por algún tipo de palabra amorosa. La forma correcta de actuar es, en primer lugar, conforme a verdad. ¿De dónde me conoces tú? No le importa haber escuchado que es el Mesías por boca de uno o de otro de los apóstoles. Él va directamente al grano y por eso el Señor dice que Él es un verdadero israelita, porque es honesto, claro y directo. Y eso es lo que se requiere en la iglesia, gente que hable de manera clara, que no se deje engañar por palabras sutiles, amorosas o que traten de endulzar el oído de quien sea. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Es mejor padecer por decir la verdad que tratar de quedar bien con el mundo entero. En conclusión, en vez de andar leyendo y perdiendo el tiempo en lecturas infructuosas que más traen confusión que luz, debiéramos de leer las Escrituras, la cantidad de veces que sean necesarias para entender la ley en la cual vivimos y de la cual no sabemos nada o casi nada como para hacer la obra de Dios. Debiéramos dejar de usar la Biblia como libro de referencia y convertirla en nuestra ley de vida, dejando de mentirnos aparentando que amamos la palabra santa de nuestro Dios cuando amamos la comida rápida pseudo-espiritual, las explicaciones por películas, de atractivos recursos plásticos que faciliten nuestra vida, de la prédica armada en un tomo de 500 esquemas para predicar, de las prédicas temáticas burdas como estrategia aprendida del marketing para producir necesidades en los hermanos a quienes vemos solo como corderos de quienes alimentarnos o a quienes pretendemos sacrificar para vender sus carnes y sus cueros en las carreteras de este mundo a disposición del mejor postor, o aparentando predicar como Cristo Jesús lo hizo sin entender qué es una parábola, confundiéndola con las ilustraciones baratas que vienen empaquetadas de 500 en 500 en alguna librería con carácter espiritual pop. Debemos de tener la libertad de decir, Señor, guíame en entendimiento de tu palabra, ayúdame a entender y a cuestionar lo que estoy aprendiendo, que en varios programas hemos dicho es digno como la iglesia de Berea. Ha sido un programa donde hemos estado quizás poniéndonos en primera persona para analizar lo que creemos, de dónde leemos, qué comprendemos y qué hacemos en el caso de la ausencia de conocimiento. Las versiones de la Biblia, los comentarios bíblicos y cualquier otro libro que apoye y que no base sus criterios en la misma palabra de Dios debería ser considerada para no ser usada en todo caso. La lectura de la Biblia siempre va a traer bendición y luz y revelación a aquel que lo lee con el espíritu correcto. Ha sido una bendición estar con ustedes, queridos amigos y hermanos. Solamente resta la despedida de nuestro querido hermano Alejandro Maldonado. Por nuestra parte, gracias por su sintonía. Estamos al filo del espacio, pero esto ha sido Chocolate Caliente. Permiso. Bien. Recuerde que este es un nuevo día para mirar a Cristo y aprender a ser como Él. Un nuevo día para reparar portillos y dejar ir libre al oprimido. Hasta la siguiente semana, amados hermanos. Y recuerden que pueden visitarnos en la página web www.alejandromaldonados.com. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente programa. Hasta la próxima.